Vamos a conversar a esta hora de la noche sobre este y otros temas también, porque hay otros temas que se han dado durante el fin de semana con el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván La Negra. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas aquí en Latina. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un saludo, gracias por la invitación. En primera instancia queríamos preguntarle su opinión sobre esta situación. Finalmente, una compra irregular con escasez o con las calorías no adecuadas para los efectivos militares. ¿Qué percepción le deja esto? Incluso aparentemente también sobrevaloradas. ¿Qué percepción le deja ello? Bueno, es un caso más, un problema que cuando se hacen compras en situaciones de emergencia. Es algo que ya hemos visto en otros casos, desastres naturales o cuando pasamos por la pandemia, que con el pretexto de que tenemos una urgencia absoluta de conseguir bienes o servicios, se abre la puerta a problemas de corrupción, que en otros momentos, digamos, con los estándares, digamos, normales, ocurren, pero ese riesgo aumenta cuando, pues, por la razón de la emergencia, se aceleran, pues, los plazos y también se reducen las exigencias. Entonces, todo eso genera condiciones favorables a problemas de corrupción. Entonces, en este caso, no como en otros, el problema es que quien sufre eso es la ciudadanía o los beneficiarios de los servicios. En este caso, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas que tienen que alimentarse para cumplir sus funciones. Ellos son, para empezar, los afectados. Pero luego, de manera indirecta, aquellas personas que reciben servicios de ellos, ¿no? Digamos, la calidad, evidentemente, del servicio que ofrecen, nuestra seguridad como país, está en riesgo precisamente por ese tipo de situaciones. Y eso, como digo, se da tanto en las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay casos muy famosos de temas de investigaciones vinculadas con compras de armamento, situaciones vinculadas con, o sea, un conjunto de servicios que se ofrecen. Y en este caso, algo tan básico como alimentación. Todo eso genera condiciones que afectan un servicio fundamental para el país como es las Fuerzas Armadas y la seguridad que ofrecen. Correcto. Y ahora, para que podamos entender todos los que estamos viendo, ¿cuál es la facilidad que te da esta compra directa? Digamos, no pasar por un concurso público. ¿Y por qué allí es más fácil que se cuele, digamos, una conducta ilegal o que se practique, digamos, una conducta ilegal, que se cometan delitos, dicho con todas sus palabras? ¿Cuál es la diferencia entre compra directa, adquisición directa y hacerlo vía concurso público? A ver, esto es, digamos, algo muy, relativamente muy sencillo, ¿no? No es dinero tuyo, te lo da un tercero, en este caso es el Estado, para que tú adquieras un bien o contrates un servicio, ¿no? Evidentemente, quien te lo da confía en que tú lo vas a hacer bien, vas a hacer una buena compra. Pero cuando es mucho dinero, hay un riesgo muy grande de que uses mal ese dinero que te da. ¿Cómo lo puedes usar mal? Comprando mal, o sea, comprando algún bien que no tiene las características, o pagando más de lo que efectivamente el bien tiene como precio, ¿no? Lo sobrevaloras para quedarte con una parte, o porque eres literalmente estafado y te venden un producto a un precio mucho más alto porque no conoces el tema, ¿no? No conoces ese tipo de bien. Entonces, eso es un riesgo muy grande, ¿no? en las compras públicas. Por esa razón, se establece un conjunto de procedimientos que garantice, primero, que hayan unos estándares de garantía de la calidad de los servicios, que es, ¿no?, el requerimiento, que tiene que estar muy bien definido, con estándares de calidad adecuados, lo que se necesita. Ustedes en el reportaje han mostrado, ¿no?, el tema de que las calorías, por ejemplo, que tiene la ración, ¿cómo pueden ser menores de las que requiere una persona para su rendimiento durante el día? Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, evidentemente, hay un error en ese punto. Entonces, en los procedimientos de compra directa, ¿qué ocurre? Que directamente el funcionario puede decidir casi, ¿no? Con algunas cuantas, sencillamente, digamos, pro forma prácticamente, puede decidir de quién adquirir el bien o el servicio. Pero le da mucho poder de decisión, en esas condiciones que acabo de contar, ¿no? Claro. El riesgo de que pueda usar mal ese poder es muy alto, porque no hay ninguno de los mecanismos de control, de verificación que existen en los procesos de compra, donde se presentan varios postores tras un proceso de análisis de las ofertas que efectivamente cumplan con los requisitos que se están planteando
y que efectivamente aseguren, por ejemplo, la entrega a tiempo de lo que se va a comprar. Cosa que es básica, por ejemplo, en el tema de servicios que implican temas logísticos, ¿no? Digamos, imagínate que estás en una guerra y compras balas que te llegan un mes después que acabó el conflicto. Evidentemente eso no tiene ninguna utilidad, ¿no? Ese tipo de cosas son esenciales en este tipo de procedimientos. Señor La Negra, yo le quería preguntar respecto ya a los derechos del personal militar, ¿no? ¿Ellos a quién acuden cuando sucede esto? Porque están vulnerando sus derechos finalmente, si no los están alimentando de manera adecuada. ¿Ante quién denuncian? Ellos también no tienen una institución que lo hagan, ¿no? O tampoco la tienen. Bueno, hace algunos años se crearon mecanismos como las defensorías, instituciones públicas, ¿no? Que precisamente buscaban atender casos donde, por ejemplo, el personal se veía, digamos, ante una situación que no es aceptable, ¿no? Pero ojo que, por ejemplo, digamos, en su calidad de miembros del Estado, como Estados, ellos pueden plantear un reclamo ante los órganos internos dentro de las fuerzas militares. Lo que ocurre es que en una institución tan jerárquica como son las Fuerzas Armadas, muchas veces eso es más difícil, ¿no? Porque hay un temor a que haya algún tipo de sanción informal muchas veces dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces eso es más difícil. Por tanto, requieren un mecanismo de protección mayor para poder hacer ese tipo de quejas, ¿no? Eso pasa mucho, no solamente en el Perú, eso pasa en muchos lugares del mundo donde es muy difícil a veces para una persona de bajo rango hacer denuncias de esa naturaleza. Por esa razón se crean mecanismos especiales de protección, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas, para que la persona que hace una denuncia tenga una protección, que no lo vaya a hacer, no vaya a terminar siendo él, ¿no? el sancionado informalmente por denunciar un acto de esta naturaleza. Claro, y eso es lo que no se quiere, ¿no? Por eso el reportaje hace foco en los responsables de la compra. Ahora, uno se preguntaría, ¿no? Ok, tenemos la sensación de que en el Perú se compra mal o hay corrupción en las compras directas. ¿Y la Contraloría? ¿Cuál sería su función allí? Chequear, revisar. ¿Y por qué no lo detectó antes? ¿Cuánto de la corrupción no llega a ver la Contraloría? Porque también hay que ser realistas. La Contraloría no puede ver la totalidad de las compras del Estado. Habrá un porcentaje de compras que ni sean supervisadas, ¿no? O sea, que ni se podrán ver. Y por allí pasará la corrupción por un tubo, digamos. Pero la Contraloría no llega a ver todo. ¿Por qué puede haber fallado, digamos, el control que hace esta entidad del Estado? No, es muy difícil entrar cuando ya el problema de corrupción ocurrió. Lo ideal es hacer prevención, o sea, evitar que esas situaciones ocurran. Desde luego, el hacer control posterior eficaz es un mecanismo disuasivo. O sea, si tú ves que la Contraloría, aunque lo haga después, cuando ya ocurrió el acto de corrupción, actúa de una manera eficaz, eficiente y hay sanciones, generas una sensación de que no va a quedar impune los actos de corrupción. Entonces, cuando, por el contrario, ¿no? Es raro, más bien, que eso ocurra, o sea, que haya una identificación de la infracción y una sanción adecuada ante ese hecho. Entonces, cuando tú sientes que eso no pasa habitualmente, entonces, más bien, aumenta el incentivo de eventualmente cometer un acto corrupto, ¿no? La Contraloría hace un esfuerzo, hay que decirlo, un esfuerzo de cubrir muchas de estas instituciones. Desde luego, digamos, en caso de emergencia, me parece, debería darse una prioridad. Es decir, si el riesgo de la corrupción aumenta con los casos de emergencia, como hemos conversado hace un rato, también debería ser una prioridad de la Contraloría. Ajá, señor La Negra. Ahí donde hay más... Sí. Sí, perdón que lo corte. Termine la idea, por favor. Sí, no, y por lo tanto, donde más riesgo de corrupción hay, debería haber también una prioridad en las acciones de control. Debería haber más atención a esos casos. Yo le quería preguntar también justamente ahora por la responsabilidad política, ¿no? Vemos que aún no se han tomado acciones ni en el Comando Conjunto, la Contraloría también está pendiente que inicie una investigación, está en una investigación preliminar en el Ministerio Público, pero ¿qué pasa con la responsabilidad política? Ya el ministro de Defensa va a ser en los próximos días aparentemente llamado al Congreso para responder sobre ello, pero ¿qué medidas debería tomar y qué podría pasar con el ministro de Defensa también? Sí, claro, esa es evidentemente responsabilidades en las personas que no vigilaron o que no supervisaron esta situación y que dejaron que pasara. Hay una responsabilidad, sin duda, ¿no? Más allá de que no hayan estado involucrados en actos de corrupción, el no haber tenido un trabajo diligente
¿no? En la medida de prevención, pues tiene una responsabilidad. Pero, bueno, lamentablemente en el país en los últimos meses difícilmente ha habido responsabilidad política de las altas autoridades del gobierno, ¿no? Más bien ha habido casos sido mucho más graves que no han generado responsabilidad política. Entonces, esperemos que en este caso por lo menos haya una acción célere para pues, identificar las responsabilidades. Eso es algo que lamentablemente muchas veces la ciudadanía siente no ocurre. Ahora, desde la Asociación Civil Transparencia también se evalúa la idoneidad para los cargos, evaluamos a las figuras políticas y a las posiciones que ocupan, y quería dejar un poco el tema de los militares para pasar a hablar de la figura del presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto. Se cuestiona ahora la forma en la que llegó al Congreso. Se hablaba de una deuda, él la ha negado, ha dicho que no debía un dinero, pero hay cuestionamientos a su figura, ahora incluso cuestionando su elección. Él ha salido con un comunicado, pero algunos congresistas incluso le piden que salga a explicar. ¿Cuál es su posición al respecto, señor La Negra, en la medida que estamos hablando de la cabeza del Poder Legislativo, que sigue con cuestionamientos y no sale a explicarlos más allá de alguna otra entrevista? Pero ¿cómo siente este tema con el presidente del Congreso? Sí, a ver, primero hay que separar los temas electorales, porque en esos temas ya hay una autoridad que es la única que pues finalmente otorga, ¿no?, la decisión final sobre la elección de un, en este caso, congresista, que es el Jurado Nacional de Elección. Entonces, esa elección ya cumplió con todo su procedimiento, con todos sus elementos, ¿no? Eso ya acabó y se eligió a esta persona como congresista. Entonces, eso, digamos, no debería estar en discusión. Lo que ocurre es que durante el proceso se pueden haber cometido, por ejemplo, delitos. Es el caso cuando tú entregas, por ejemplo, una declaración jurada que es falsa. Ahí eso, evidentemente, dependiendo del momento en cual te das cuenta del tema, puede estar el delito, digamos, todavía siendo pasible de sanción. Entonces, ahí entra el Ministerio Público y eventualmente investiga, ¿no?, determina si efectivamente ha habido una situación ahí que amerite una sanción. Entonces, pero es una cosa diferente. Eso no quiere decir que no haya sido un electo. Lo único que quiere decir es que en el proceso se puede haber cometido un delito y eso tiene que ser investigado y eventualmente sancionado. Pero independientemente de ello, o sea, de la parte, digamos, penal, hay otros elementos, ¿no?, digamos, de un conjunto de casos como el conflicto evidentemente de interés de promover una ley que lo favorece directamente, inclusive votar a favor de esa norma. ¿Ese tema de la ley le parece a usted que apunta más a una responsabilidad del congresista, más que el tema de la supuesta deuda que tenía antes de postular? Sí, ambos casos son temas que se deben tomar en cuenta. Lo que pasa es que en el caso de, evidentemente, una declaración falsa, es un acto que ocurrió antes que fuera congresista. Esto es muy importante, porque hacer un acto que ocurrió antes de ser congresista... Claro, pero fue para postular, común, ¿no? Él firma esta declaración jurada diciendo que no tenía ninguna deuda ni reparación civil justamente para postular al Congreso. No es un delito de función, eso quiero decir. No es un delito de función, entonces puede ser investigado directamente por la Fiscalía. Eso no es, recuerden que no hay ya el tema de la inmunidad parlamentaria ahora, eso que más bien han querido algunos reintroducir, pero hoy no hay. Entonces, un delito cometido antes de ser congresista es un delito común y tiene que ser juzgado directamente por las autoridades correspondientes. En el caso del conflicto de interés, sí, inclusive si hubiera una situación, digamos, de sanción, ya es una sanción de una falta cometida en función, o sea, como congresista, estando congresista. Entonces, ese tema, pues, tiene que ser visto evidentemente por la Comisión de Ética, pero me parece que es una falta muy grave, ¿no? Debió haberse abstenido de participar en toda la etapa del proceso de producción de esa ley, porque lo beneficiaba directamente, y tan directamente que inclusive hay evidencia, ¿no?, de que en su caso particular ha usado esa ley como un argumento para defenderse en el proceso penal. Correcto. Bien, señor La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván La Negra estuvo con nosotros. Muchas gracias por haber estado hoy en Buenas Nuevas, Malas Nuevas, aquí en Latina Noticias. Que tenga usted muy buenas noches. Gracias. Hasta pronto. Bueno, cuestionamientos y también siento la percepción de las personas que nos están viendo, José Ruiz, David Silva, Cristian, Zain, Teodora, la indignación de saber un
de saberse viviendo en un país bastante complicado por la corrupción. Sí. O sea, todos los domingos, los dominicales nos muestran que las entrañas del Estado parecen estar podridas, llenas de corrupción. Y claro, en este caso, las fuerzas militares, que por supuesto historiales hay, o historial hay, de compras irregulares, ¿no? Sí. Hasta ya sancionadas, sentencias judiciales en Ya otros casos, sancionadas. ¿no? Con el tema de la gasolina, por ejemplo, ¿no? Ya hay. Y mira, y tenemos algunos comentarios ya respecto a la pregunta que hemos hecho el día de hoy. ¿Cómo debería sancionarse a los implicados en esta compra aparentemente irregular de los ranchos de los efectivos militares? Por aquí tenemos algunas respuestas. Nos señala Raúl Salazar: el Perú necesita urgente cortar desde la raíz la corrupción, si no esta continuará, dice por aquí, ¿no? Vivan las Fuerzas Armadas, nos dice Julio González. Todo el pueblo está con las Fuerzas Armadas, nos dice, ¿no? Por aquí Bueno, los interesante, pero ¿qué opinan, por ejemplo, de esto? ¿Creen que el Estado le cumple a las Fuerzas Armadas con este tipo de compras? A ese que puso toda la fuerza para las Fuerzas Armadas. ¿Qué te parece esto? ¿No te muestra otro lado? ¿No te muestra la deficiencia que tiene el Perú precisamente en gastar el dinero, en utilizarlo? O sea, uno diría, oye, qué buen militar no quiere dar buena alimentación a sus soldados. Cárcel e investigación, dice por aquí también Raúl Salazar. Eso es lo que debería haber y es lo que les estamos preguntando justamente, ¿no? ¿Cómo debería sancionarse a los implicados por este tema?